Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a esta su programación Esperanza Viva. Yo soy Alberto Tejeda, dándole gracias al Padre Celestial por la oportunidad que Él me da de llegar a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. El día de hoy queremos hablar sobre la humildad de Cristo y cómo debemos nosotros imitar su humildad en medio de nuestra vida. Desde el momento de la separación, los hombres hemos estado sujetos a vivir atadas al pecado. Y por el pecado es que somos castigados todos los días. El pecado solamente trae castigo sobre cada uno de nosotros. El pecado nos pone una carnada muy difícil de resistir. Sabemos que es difícil decir que no al pecado, por eso la mayoría de los seres humanos están envueltos en el pecado el día de hoy. Y cuando mordemos el anzuelo, nos atrapa y nos castiga por nuestra imprudencia. No podemos ser imprudentes. Necesitamos aprender cuáles cosas son buenas para nosotros y cuáles cosas son malas. Y una de las cosas malas para nuestra vida es el pecado. Aun cuando estamos atados con algunas ataduras, el pecado nunca se sacia. Siempre busca cómo mantenernos o cómo atarnos aún, aleluya, cada día un poco más. Tenemos que tener cuidado. Puede ser que nosotros estemos ya atados en algún pecado, pero siempre el pecado buscará cómo mantenernos atados a sus vicios, a sus maldades de aquellas cosas que no son agradables delante del Señor. Hasta el punto que parecemos momias, porque estamos tan atados, tenemos tantas ataduras y tantas cargas en nuestra vida, ¿verdad? Que no nos podemos mover. Solo Dios pudo salvarnos de esta triste condición. ¿Cómo Dios nos salvó a nosotros? Enviando a su Hijo Jesucristo, el cual nos enseña el camino a la libertad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, que no es la Biblia, sino Cristo, y la verdad os hará libre. Cuando nosotros conocemos a Cristo, la verdad de Cristo nos hace libre. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus propios caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros los seres humanos siempre hemos apartado nuestras vistas, nuestras miradas, nuestras pisadas de nuestro Padre Celestial. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Mas Jehová cargó el peso de nuestros pecados sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podemos imaginar qué pesado peso fue esto para el Señor. Una persona que nunca pecó, una persona que nunca experimentó el pecado. Y he aquí, en una forma u otra, él tuvo que cargar con el pecado de toda la humanidad. Dios nunca castigaría a Jesús por pecado, pues él nunca cayó en el anzuelo del pecado, viviendo toda su vida en obediencia al Padre. Claro que hay personas que dicen, bueno, Dios cargó el pecado de nosotros sobre Jesús, como queriendo decir que ya ellos no son pecadores, pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la palabra de Dios nos enseña es como nosotros, ¿verdad? Tenemos que cargar con el pecado. Jesús tuvo que experimentar el sufrimiento que el pecado trae a nuestra vida, ya que él fue acusado de ser un pecador, ya que él fue golpeado, él fue muerto por el pecado de toda la raza humana, de toda la humanidad. Como le dije, él nunca cometió el pecado. Dios no le estaba castigando en la cruz del Calvario, porque ¿cómo puede Dios castigar a la única persona inocente? Gloria sea el nombre de Dios. Pero por amor, Dios estaba permitiendo que Jesús pasara por este proceso para enseñarnos a nosotros lo que es el verdadero amor. Cuando Dios cargó el pecado de nosotros en Jesús, lo hizo poniendo en Jesús la responsabilidad de salvar a sus hermanos menores del pecado. Cristo tuvo la responsabilidad de mostrarnos el camino a cada uno de nosotros, de enseñarnos cómo vivir a nuestro propio orgullo, a nuestro propio ego y vivir una vida que es grata y agradable delante de Dios. Es la razón por la que Cristo fue obediente hasta la muerte, para enseñarnos a cómo nosotros también
podemos ser obedientes al Padre Celestial. Debemos ser obedientes al Padre Celestial. Debemos obedecer sus mandamientos. Y Cristo es nuestro hermano mayor. Él nos mostró a nosotros el camino. Dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es solamente a través de Él. Él es el que nos enseña verdaderamente a nosotros cómo podemos honrar, cómo podemos bendecir a Dios en medio de nuestra vida y en medio de nuestros corazones. Para Dios librarnos del pecado, lo hizo a través de su Hijo Jesús, quien vino a este mundo a prepararnos el camino que nosotros debemos andar. Cristo vino a allanarnos el camino. Cristo vino a preparar un camino, unas pisadas, una senda por la cual nosotros podemos caminar. Antes de Jesús venir a este mundo, no había una clara guía para aquellos que queríamos empezar en este camino de la obediencia a Dios, ¿verdad? Los judíos no tenían esa guía. Ellos no tenían esa clara guía, ¿verdad? Ya que las leyes no pudieron salvarle. El Torá no pudo salvarlo, no pudo libertarnos, no pudo mostrarle el verdadero camino delante de la presencia de Dios. Pero cuando Cristo vino, todo se hace tan claro. Y el camino es el camino de la humildad, es el camino de la muerte a nuestro ego, de la muerte a nuestros pecados y vivir una vida que es agradable, una vida que es santa delante de la maravillosa presencia de nuestro Padre Celestial. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 11, verso 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice la palabra del Señor. ¿De cuál yugo está hablando el Señor? El yugo de la obediencia, el yugo de la santidad, el yugo de la pureza delante de la presencia maravillosa del Señor. Y este es el evangelio. Gloria sea el nombre de Cristo, que Dios nos amó tanto que envió a Cristo a este mundo para mostrarnos el camino de la salvación de nuestros pecados, el cual es vivir en obediencia delante de Dios. No es en creer, ¿me entiende? En creer y pensar que mágicamente nuestra vida se va a cambiar, no, pero es creer, y creer es obedecer a los mandamientos del Señor. Es obedecer su voz y vivir una vida que es santa, que es grata delante de nuestro Dios. Dice que soy manso y humilde de corazón. Y una de las claves por las que Cristo pudo vencer era porque Él era manso y humilde de corazón. El ser egocentrista, el ser orgulloso, solamente nos aleja más de la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros crecemos hacia abajo, cuando nosotros maduramos como niños y dejamos el ego atrás y dejamos el pecado, entonces cuando verdaderamente podemos tener una relación con Dios, tenemos comunión con Dios y hallaré descanso para vuestras almas. No hay nada más que traiga descanso en nuestra vida que ser humilde delante de la presencia maravillosa de Dios y apartarnos de nuestros pecados. Con mucho gusto desearía liberarlos de su miseria, pero solo conocen un camino. Le enseñará a ser como él, mansos y humildes, llevando con alegría el yugo de la voluntad de su Padre. Este es el único derecho, el único modo posible de liberarlo de sus pecados, causa de su malestar. Esto fue escrito por un hombre llamado George MacDonald. Y él dice, con mucho gusto desearía liberarlo de su miseria, pero solo conocen un camino. Dice el Señor, les enseñará a ser como Él, mansos y humildes, llevando con alegría el yugo de la voluntad de su Padre. Este es el yugo que nosotros debemos llevar, todos los seres humanos, todos los hijos de Dios de este planeta, de este mundo, es obedecer a nuestro Padre Celestial. Decirle que no al pecado, decirle que no a la maldad. Aquellas cosas que te alejan de Dios, nosotros debemos separarnos de ellas y vivir una vida que es santa, que es grata, que es buena delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, la única forma como podemos encontrar expiación por nuestros pecados es cuando decimos o cuando decidimos tomar el camino que Cristo nos preparó. Es la única forma como podemos encontrar expiación. Cuando nosotros decidimos caminar por este camino, por esta senda, obedeciendo a Dios en todo lo que Él nos pide,
Dios dice la palabra de Dios, sus leyes no son gravosas, las leyes de los hombres son gravosas, pero cuando obedecemos a Dios, veremos que sus leyes no son gravosas. Nosotros podremos obedecer al Señor en todas las cosas. Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¿Cuál es la cruz? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Cristo? Que él obedeciera hasta la muerte y muerte de cruz. No porque Dios estaba molesto con el Padre. ¿Cómo pudo él estar molesto con el Hijo? Si el Hijo nunca cometió pecado, nunca cometió maldad. ¿Me entienden? No era porque Dios estaba molesto con la humanidad, ¿verdad? Y si Dios hubiera estado molesto con la humanidad, no era con Cristo, era con la humanidad. Pero él no estaba molesto con la humanidad. Él amó la humanidad y él envió a Cristo para mostrarnos cuán comprometido él está para salvarnos, para libertarnos, para salvarnos de nuestra condición pecaminosa en la que nosotros hemos caído. Entonces estamos de acuerdo que Cristo nunca conoció el pecado, viviendo una vida siempre en justicia, aún hacia Dios. ¿Verdad? Aún así Dios permitió que él fuera hecho un pecador para hacernos justo delante, alabanza sea el nombre de Dios, de nuestro Padre Celestial. Cristo el que nunca conoció pecado, el que nunca cometió el mal, he aquí Dios permitió que él fuera hecho un pecador. No que él pecó, pero fue hecho un pecador porque nosotros los seres humanos, los romanos, los judíos, le acusaron como pecador hasta el punto de llevarlo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y con este ejemplo él nos iba a ayudar a nosotros muchísimo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, por nosotros, al que no conoció pecado, él lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, porque Cristo fue hecho pecado, entonces nosotros podemos ser justicia delante de la presencia maravillosa de Dios. Porque Cristo fue hecho un pecador. Él no pudo haber sido hecho pecado, porque el pecado no es una cosa, es solamente un abstracto, ¿verdad? El pecado es solamente falta de justicia, de la justicia de Dios. Cristo fue hecho pecador para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos encontrar la justicia de Dios. Pero cuando encontramos la justicia de Dios, no es a través de la magia, no, o algo mágico. Encontramos la justicia de Dios cuando seguimos la pisada de Cristo, cuando tomamos la cruz de Cristo y vivimos en obediencia delante de Dios. Entonces, la justicia de Cristo no es imputada en el hombre pecador como por arte de magia. Y es importante que digamos esto, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que la justicia de Dios es imputada en nosotros. No, nosotros tenemos que vivir en justicia. Nosotros tenemos que vivir por fe, separándonos del pecado, separándonos de nuestra maldad, para poder agradar y servir al Señor con nuestra vida. Entonces, solo sucede cuando nosotros por fe decidimos vivir la vida como Él la vivió. Entonces, cuando Dios nos mira a los cristianos, hay dos cosas que Él puede mirar. Una, Él puede mirar cómo imitar la vida de Cristo nos ayuda a caminar en la dirección correcta. Segunda, Él puede mirar cómo nosotros decidimos imitar a Cristo hasta que pensamos que es conveniente para nosotros. Dios mira que nosotros a veces decidimos el 100% imitar la vida de Cristo. Otras veces decidimos, bueno, yo he imitado la vida de Cristo, pero hasta aquí llegué, porque ya no me sigue conveniendo. Y es por eso que no podemos madurar a veces, por eso que no podemos cambiar, porque no estamos dispuestos a confiar en el Señor al 100% en el caminar de Cristo. Entonces, no crea que Dios te ve como un ser perfecto, como lo es Jesús. Muchas veces nosotros decimos, bueno, cuando Dios me ve a mí, es como si Él estuviera viendo a Cristo. Yo recuerdo que decía mucho eso. Porque la justicia de Cristo está en mi vida. Eso solamente sucede cuando yo vivo la vida que Cristo vivió. Eso no es imputado en mí como arte de magia, no. Yo tengo que separarme del pecado, tengo que separarme del odio y de esas cosas no son agradables delante del Señor.
¿verdad? Pero Él te mirará como uno de sus hijos. Dios siempre nos mira como uno de sus hijos, el cual todavía tiene mucho crecimiento que hacer. Cuando Dios me mira a mí, Él no ve a Cristo. Él ve otro de su hijo que todavía tiene mucho crecimiento que hacer, que todavía tiene muchos pecados que romper y Dios todavía me acepta. Dios no está molesto conmigo. Dios me ama. Aunque sea pequeños pasos que yo esté dando, Dios acepta esos pasos. Es cuando nosotros tenemos un niño y solamente sabe dar el pasito. Nosotros no nos molestamos por eso. Nosotros nos contentamos y nos alegramos. Entonces, no nos desanimemos por esto. Algún día llegaremos a ser igual que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algún día llegaremos, según la Biblia, a tener la estatura de Cristo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, oiga esto, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Llegará un día donde todos los seres humanos llegaremos a la estatura de Cristo, al nivel de fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y quién hará el trabajo? El Espíritu Santo lo hará en nuestras vidas. El Espíritu Santo destruirá el pecado en nosotros, a través de nosotros mismos. ¿Y cómo puede hacer esto cuando el Espíritu Santo nos enseña a odiar, a aborrecer el pecado y decir que no viviremos de tal manera? Entonces podremos llegar a la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos debemos reconocer nuestras imperfecciones. Ahí es donde entra la humildad. ¿Me entiendes? Yo no puedo pensar que yo soy Cristo en la carne. Yo no puedo pensar que la justicia de Cristo es impuesta en mi vida. No, yo tengo que vivir la justicia de Cristo. Yo tengo que obedecer al Señor. Y lo que Él pide de mí es lo que Dios busca de mi vida. Aún los más puros necesitan el amor y el apoyo del Señor. El ser humildes y reconocer nuestra condición es bueno. El negar nuestra condición detrás de una doctrina bíblica que dice que yo soy inocente no lo es. Hay doctrinas bíblicas que dicen, bueno, si tú hiciste la oración del pecador, ya tú eres inocente, no tienes que preocuparte de más nada. Solamente obedece los mandamientos, pero solo como reglamento. ¿Me entiendes? No te tiene que preocupar de nada porque la justicia de Cristo está en tu vida. Claro que esto solamente sucede cuando nosotros tomamos la cruz de Cristo. Cuando nosotros aprendamos a hacer expiación por nuestros propios pecados. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios. Nosotros solamente podremos mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Si nuestra fe en Dios es verdadera, tomemos nuestra cruz y sigamos las pisadas de Cristo. ¿Y qué es lo que a mí me gusta más de Cristo? Su humildad, su amor hacia los pecadores, su amor hacia los demás, que Él ni mató ni una mosca jamás. ¿Me entiendes? Pero hay muchos cristianos el día de hoy que creen que son más justos que Cristo, que creen que son más santos que Cristo, que a todo el mundo le llaman hijo del diablo, aunque Cristo nunca nadie llamó hijo del diablo. Personas que mandan personas al infierno, aunque Cristo jamás envió a una persona al infierno. Pero ellos están mandando a la gente al infierno. Ellos están llamando a los demás hijos del diablo cuando Cristo nunca hizo tal cosa. Alguien dijo, avergüéncense humildemente o avergonzarse humildemente es sumergirse en el baño purificador de la verdad. Eso lo dijo George MacDonald. Avergonzarse humildemente es sumergirse en el baño purificador de la verdad. Cuando nosotros nos avergoncemos, cuando fuéramos humildes, entonces nos estaremos bañando en la verdad de Cristo. Cuando reconocemos cuál es nuestra condición, que somos pecadores, que todos necesitamos la gracia de Dios, que Dios nos sujetó a todos los seres humanos al pecado. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Cuando nosotros aprendamos a tener misericordia de nuestros enemigos,
Así como Dios tiene y tendrá misericordia de todos sus enemigos, cuando aprendemos a predicar el amor y la gracia de Dios, entonces encontraremos descanso para nuestra vida. Pero cuando nosotros escondemos nuestros odios, nuestras violencias que sacamos del mismo infierno, alabanza sea el nombre de Dios, para lastimar a los demás, para lastimar a aquellas personas alrededor de nosotros, entonces no estamos viviendo verdaderamente en el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Cada vez que nos humillamos, somos un poco más limpios. Cada vez que nos humillamos, la vida pecaminosa se va desapareciendo de nosotros. Somos más perfectos delante de nuestro Padre Celestial cada vez que nos humillamos, cada vez que reconocemos nuestra condición, cada vez que reconocemos que necesitamos caminar en este camino de amor y perfección el cual Cristo caminó. Y no decir, bueno, yo no tengo que preocuparme porque Cristo murió por mí. Y lo que Cristo dijo de tomar la cruz, de seguir sus pisadas, de vivir en una vida en obediencia, de someterse al amor y a la pureza y a la misericordia de Dios. Aleluya. Entonces, cada vez somos más perfectos delante de nuestro Padre Celestial. Y por esta razón, Cristo vino a este mundo para mostrarnos cómo ser humilde. Es la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Él no vino a este mundo para ser castigado por el Padre. Él no vino a este mundo para recibir el castigo, ¿verdad?, del Padre Celestial sobre su cuerpo, no. Pero Él vino por amor del Padre, para mostrarnos a nosotros qué comprometido Él está en salvarnos, en perdonarnos, en limpiarnos. Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí podemos ver una y otra vez que el Señor Jesús nos dice que tomemos nuestro yugo, que seamos obedientes, que seamos humildes delante del Padre. Entonces podremos ver su grande amor y su gran misericordia sobre nuestra vida. Nosotros no tenemos que ser más esclavos del pecado. Nosotros no tenemos que seguir permitiendo que el pecado destruya nuestras vidas, que el odio, que el temor, que el resentimiento nos destruya. Si yo soy cristiano, hijo de Dios, el mensaje que tiene que estar en mi boca es el mensaje de amor. No es el mensaje de temor. No es el mensaje de ira. Cristo, Dios no estaba airado con Cristo en la cruz de Calvario, pero Dios el Padre estaba tan enamorado con su creación que le dijo, mira lo que yo estoy dispuesto a permitir. Yo estoy dispuesto a que mi hijo muera en la cruz del Calvario, que se convierta en un pecador, no porque él pecó, sino fue porque fue acusado como pecador, para mostrarle a ustedes qué comprometido yo estoy con cada uno de ustedes. Y la pregunta es, cuando nosotros escuchamos el evangelio, ¿qué sucede con nuestra vida? Nosotros decimos, bueno, si el Padre está tan enamorado de mí, yo quiero estar enamorado de Él. Si el Padre estuvo dispuesto a sufrir tanto, yo estoy dispuesto a sufrir con Él. Aquí no hay ninguna culpabilidad, aquí no hay ningún temor. Hay personas que dicen, bueno, si tú no aceptas el mensaje de salvación, te vas para el infierno. No, ¿cómo puedes tú escuchar este mensaje y no aceptarlo? ¿Cómo puedes tú rechazar este amor? Entender que Cristo te ama, que el Padre Celestial te ama, y por esta razón Él vino para morir por cada uno de nosotros. Aun cuando nosotros nos habíamos descarriados como ovejas, aun cuando nosotros nos habíamos apartado por nuestros propios caminos, el Padre hizo que Él se hiciera un pecador. No en el acto, sino fue acusado como un pecador, y que fuera a la cruz del Calvario. Y que aún en la cruz Él cantara, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios. Qué Dios más maravilloso. Un Dios que no tiene enojo, un Dios que no mata, que no destruye. Aunque hay falsas doctrinas que dicen que el Padre Celestial fue quien mató a Cristo en la cruz de Calvario porque Él estaba tan enojado con Cristo por llevar el pecado de la humanidad. No es de esa forma como Dios destruye el pecado. Dios no destruye el pecado destruyendo al ser humano.
Pero Dios destruye el pecado mostrándonos amor, porque el amor en nuestras vidas es lo que nos ayuda a que nosotros quememos, a que nosotros nos separemos de la maldad y que nos separemos del pecado y de todas aquellas cosas que no son agradables delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, amémonos de valor. Aprendamos a amar a Dios. Hay personas que tienen tanto temor de Dios que se esconde de Él. Aún personas que crecieron en la iglesia, personas que escucharon el evangelio de salvación y ellos dicen, yo no puedo creer en este Dios, un Dios que destruye, un Dios que manda a la gente para el infierno eternamente, un Dios que mató a su propio hijo en la cruz del Calvario. Y estos jóvenes están aterrorizados de Dios, pero eso porque te han enseñado el Dios equivocado. El Dios que la palabra del Señor, que Jesús enseñó, es un Dios que ama. Es un Dios que no es vengativo. Es un Dios que solamente castiga a las personas para limpiarla, para darle un mejor futuro, para hacer algo bueno por ellos. Gloria sea el nombre maravilloso de Jesús. Y Él te está invitando, nos está invitando a nosotros que miremos al Calvario, que miremos la cruz y lo que su precioso Hijo hizo para salvarnos, para mostrarnos el camino de la salvación y para mostrarnos el camino de la vida eterna. Él murió en la cruz de Calvario para decirnos que nosotros también podemos morir a nuestro ego, podemos morir al orgullo, podemos morir a aquellas cosas que son desagradables delante de Dios. Amén. Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado esta programación Esperanza Viva. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.